El empleado negro millonario. Historia de éxito y perseverancia en Latinoamérica. Dicen que las calles oscuras y empedradas nunca cuentan sus secretos. Pero la historia de Carlos Ramírez es una fogata encendida en medio de la noche más densa. Un hombre que, con un pasado cubierto de sombras, ascendió desde la nada para convertirse en millonario. Lo llaman el empleado negro, un apodo que debería hundirlo en el olvido. Pero no, lo envuelve en un misterio que nadie puede olvidar. ¿Cómo pasó de ser un simple trabajador sin voz a dueño de la casona más imponente de la ciudad? Nadie lo sabe con certeza. Nadie se atreve a preguntar. Esa noche, mientras la tormenta desgarraba cielos y techos, un grito quebró el viento. Lucía, una niña de tan solo 11 años, apareció desmayada en la entrada del lujoso edificio de Carlos. Su rostro pálido y sus ojos apagados eran el reflejo vivo del infierno que llevaba dentro. Madre enferma, barrio destruido, una infancia robada y un silencio sosi. Carlos no podía ignorarla, ni siquiera esa mezcla de miedo y curiosidad que le causaba. La niña parecía tan frágil que el más mínimo movimiento podía hacerla romper en 1000 pedazos. Pero había algo en su mirada, una chispa tenue, una luz que Carlos no veía en sí mismo desde hacía años. Él, el millonario taciturno que se encerraba en su propia melancolía, encontró en Lucía un enigma para sanar viejas heridas. Sin embargo, no todo era luz en ese mundo que ahora los unía. La sombra de Eduardo, su primo, se extendía como un veneno. Un tipo con intenciones oscuras, dispuesto a exhumar secretos del pasado de Lucía que ni ella misma sabía que existían. Y esos secretos podían romper el hilo de esperanza que Carlos sostenía con uñas y dientes. Mientras las gotas de lluvia golpeaban la ventana del despacho, donde Carlos miraba a Lucía dormir, en su mente caían 1000 preguntas. ¿Quién era realmente esa niña? ¿Qué demonios ocultaba su historia? ¿Podría acaso una niña de barrio humilde en Cannes? Allí, entre paredes doradas y silencios obsesivos, Lucía empezó a soñar con algo inédito, una florería, un símbolo de renacer, de reconstrucción, un pedazo de vida que brotara aunque todas las tormentas intentaran cortarla. Pero el peligro acechaba. Las palabras de Eduardo caían como cuchillos invisibles, intentando que Lucía se hundiera en la culpa y el miedo. Ella, ese pequeño cuerpo que aún deseaba correr y gritar, estaba atrapada entre querer vivir y la pesada carga de cuidar a su madre con tuberculosis, que avanzaba lenta, indomable. El costo era demasiado alto para una niña, pero la valentía la empujaba cada día, aunque el terror le estrujara el pecho. Y justo cuando la noche parecía más oscura, en el rincón menos pensado de la enorme casa, brotó un girasol solitario. Alto, fuerte, desafiante, como un latido nuevo. Una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Será ese girasol el inicio de algo real? ¿Podrán Lucía y Carlos construir un futuro juntos o las sombras del pasado? Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, déjame un poderoso like que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Vamos a interactuar. El girasol seguía ahí, erguido en su maceta, iluminando la penumbra con su amarillo fuerte, como un grito silencioso. Carlos lo miraba con una extraña mezcla de esperanza y cansancio, pensando que tal vez, solo tal vez, había una forma de que todo esto no terminara en ruinas. Lucía, dormida en la habitación contigua, parecía tan frágil como punto de limental. De repente, la puerta del despacho se abrió de golpe. Eduardo entró con pasos rápidos, los ojos incendiados, la cara tensa como si acabara de cargarse el mundo en la espalda. «Carlos, tenemos que hablar», dijo con voz áspera, clavando la mirada en la flor que se negaba a marchitarse.
Carlos se levantó lento, sintiendo un frío helado que le caló hasta los huesos. —¿Qué pasa, Eduardo? —preguntó mientras sus manos temblaban apenas. Entonces, sin avisar, Eduardo sacó un sobre de su chaqueta y lo tiró sobre la mesa con un golpe seco. Carlos lo abrió sin ganas. Dentro había unas fotos. Lucía, pero no en la casa ni con su madre enferma, no. Lucía en un lugar sucio, oscuro, pero no sola. Al lado de ella había un hombre con rasgos iguales a los de Carlos. Su propio rostro, como espejo roto. Carlos tragó seco. Su corazón se estampaba contra el pecho. —¿Qué demonios es esto? —susurró. Pero ya sabía. Era imposible. Era una mentira demasiado grande como para digerirla. Eduardo se le acercó lentamente. El veneno en sus palabras ni siquiera intentaba disimularse. —No te lo han contado todo, primo. Lucía no es una niña cualquiera. Es tu hija, la que diste por perdida hace años. Esa que creíste muerta. Y que ahora vuelve para reclamar lo que le pertenece. El aire se volvió insoportable. La tormenta afuera rugía más fuerte, como si el cielo mismo quisiera romperse ante esa bomba silenciosa que explotaba dentro de aquella casa. Carlos sintió el mundo derrumbarse en 1000 pedazos. Su hija, Lucía, la niña que él quiso proteger de la pobreza y de la oscuridad, ¿era en realidad su sangre? ¿Y entonces qué? ¿Desde cuándo Eduardo sabía todo eso? ¿Por qué lo había ocultado? Lucía seguía dormida, pero ahora, en esa cama ya no era solo una niña con un futuro incierto. Era el reflejo vivo de un pasado que había enterrado con sombras. La casona gigante, los corredores fríos y las paredes doradas se convirtieron de repente en una prisión tejida por mentiras y secretos cortantes. Carlos sintió un nudo en la garganta tan fuerte que casi no podía hablar. —¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué me dejaron en la oscuridad? —gritó, pero su voz se quebró. Eduardo se acercó, con una sonrisa fría y llena de éxito. —Porque tú estabas muerto para ella. Y para nosotros. Ahora que la tienes de nuevo, tendrás que decidir. ¿La eliminarás de tu vida o te enfrentarás a todo lo que hiciste para llegar donde estás? Un silencio denso llenó la habitación. El reloj del despacho parecía corroerse con el tiempo detenido. Carlos miró la foto otra vez, después Eduardo y por último a la puerta, donde alguien se movió débilmente. Lucía se despertó con un susurro. Sus ojos abiertos estaban llenos de preguntas que ni ella misma se atrevía a formular. Y fue entonces cuando la luz del pasillo se apagó de golpe. La casa quedó envuelta en sombras, y el futuro de Carlos, Lucía y Eduardo temblaba sobre un precipicio oscuro que nadie esperaba. ¿De qué estaba realmente huyendo Carlos? ¿Qué demonios había hecho en el pasado para perder a su hija? Y sobre todo, ¿qué estaba escondiendo Eduardo que podría destruirlo todo? La tormenta afuera no cesaba, pero dentro la tempestad apenas comenzaba. La luz del pasillo se apagó de golpe. La mansión quedó envuelta en una oscuridad densa, tan espesa que parecía tragarse hasta el aire. Carlos sintió un escalofrío que le subió rápido por la espalda. Lucía, en la habitación de al lado, abrió los ojos de golpe. El silencio fue absoluto, solo roto por el crujido de unos pasos lentos que venían desde el fondo del corredor. Eduardo se quedó quieto, con la mirada clavada en Carlos. Algo en él había cambiado, pero Carlos no alcanzaba a entender qué. Entonces un ruido seco y metálico le hizo girar la cabeza. La ventana del despacho estaba abierta de par en par, dejando entrar el frío recio y el azote constante de la tormenta. Un golpe fuerte sacudió la puerta principal, como si alguien la pateara a un manazo. —¡Alguien está entrando! —gritó Carlos, la voz rota pero urgente. En un segundo se oyó un estruendo terrible al romperse vidrio. La puerta del despacho se abrió violentamente y una figura masculina, cubierta de barro y con el rostro ensangrentado, se desplomó en el suelo. Carlos se lanzó hacia él. El corazón le retumbaba en las sienes. —¿Quién eres? —preguntó, mientras ayudaba al hombre a sentarse. El tipo levantó la vista, y en sus ojos Carlos vio algo que le heló el alma. No era un desconocido.
Era su hermano mayor, Alejandro, el hermano que se creía muerto, desaparecido hacía casi 10 años. ¡Alejandro! La voz de Carlos se quebró, sus manos temblaban sosteniéndolo. Pero, ¿cómo? Alejandro tosió, respirando con dificultad. Su voz era ronca, áspera, como si el mundo le hubiera robado el aire de golpe. No pude irme, susurró, mirando de reojo a Lucía, que ya había cruzado medio sueño y temblaba en su cama. Me mandaron a desaparecer, y yo volví porque hay algo peor, algo que tú tienes que saber. Carlos lo observaba, buscando alguna señal en ese hombre roto por años y miedo. Eduardo apareció en el umbral, con la piel pálida como la muerte. ¿Esto qué es?, dijo con voz cortante. ¿Un montaje? ¿Cómo apareció aquí en esta casa? ¿Quién te dejó entrar? Alejandro apretó la mandíbula y con dificultad empezó a revelar algo tan brutal que hizo que el tiempo pareció detenerse. Lucía no es solo tu hija, dijo mirando directamente a Carlos. Es también la llave para un secreto que destruyó a nuestra familia. Eduardo no solo te ocultó la verdad, te traicionó. Tú no eres el empleado negro que piensa que es. No, Carlos, tú eres el verdadero culpable, el hombre que en su desesperación vendió a su propia hija para salvarse. El aire se volvió cortante. Carlos sintió un golpe directo en el pecho, un peso insoportable. Su mente se nubló, el nudo en la garganta se hizo inmenso. Eduardo se rió, pero esta vez no fue un ruido frío, sino agrio, lleno de odio. ¿Vas a creer a un fantasma que reaparece para hundirte?, gruñó. ¿O vas a enfrentar lo que hiciste y pagaste? Lucía se sentó en la cama. Sus ojos eran dos faros de miedo que no entendían nada y que querían gritar. ¿Qué estás diciendo?, murmuró, la voz trémula. ¿Vendiste a tu hija? Carlos cayó de rodillas, agotado, sin palabras. No, dice tu padre. Ese no. No puede ser, balbuceó, pero algo dentro suyo se quebró en 1000 pedazos. Yo solo quería protegerla. Alejandro lo miró con tristeza infinita. Esa noche, no todo fue como te contaron. Te usaron. Tu padre murió por esa traición. Eduardo te entregó para salvar la suya. Y ahora quiere que le entregues a Lucía. Silencio. El reloj marcaba segundos como latidos lentos y pesados. La tormenta afuera parecía reír con furia, el girasol en la maceta. Testigo mudo de toda esa locura, empezó a marchitarse de repente. Carlos levantó la mirada, y entonces vio en los ojos de Lucía algo que no pudo entender. No miedo, no dolor, sino una chispa de algo oscuro, un brillo de fuego que nadie había visto aún. ¿Quién era realmente aquella niña? ¿Y qué había vendido Carlos en esa noche fatal que le seguía quemando la espalda? La tormenta afuera no cesaba, pero dentro de aquella casa, la verdadera tormenta apenas acababa de comenzar. El aire helado cortaba como cuchillo. Carlos seguía hombro con hombro a Alejandro, tratando de atar algo cuerdo en medio de ese torbellino de confesiones y mentiras. Eduardo, con su sonrisa torcida y mirada venenosa, se recargaba en el marco de la puerta, esperando cada palabra como si él controlara el destino de todos. Lucía, aún temblando, se acurrucó bajo las sábanas, sin entender mucho, pero con algo dentro que ya no era miedo, era amenaza. El tiempo se suspendió un segundo. El corazón de Carlos latía tan fuerte que sentía que reventaría su pecho. Y entonces, sin advertencia, la electricidad saltó. La mansión quedó sumida en una oscuridad aún más absoluta. Un apagón total. Solo los truenos afuera iluminaban con destellos violentos los rostros tensos. «¡Que no puede ser!», bufó Eduardo, mientras buscaba su celular, que pareció desaparecer de repente. Un silencio pesado, rotundo, agarró a todos por sorpresa. Pero entonces, un sonido, un susurro que lentamente se transformó en un grito aterrador. «¡Lucía!».
Carlos salió disparado hacia la habitación de la niña. Cuando abrió la puerta, la escena lo sacudió hasta los huesos. Lucía no estaba sola. Allí, en medio de la sombra, había otra figura femenina, casi translúcida, como un espejismo quebrado. Una mujer de mirada profunda, pelo oscuro y ojos llenos de tormento, que parecía flotar sin solidificarse del todo. ¿Quién eres? Carlos sintió que le temblaban las piernas. El sudor frío le corría por la nuca. La figura habló con voz quebrada, dulce y feroz a la vez. Soy tu esposa, tu amor, la que nunca murió. Carlos dio un paso atrás, sin poder creer lo que veía ni oía. ¿Qué demonios?, susurró Alejandro, sorprendiendo que nadie hablara. ¿Es esto posible? Eduardo dio un paso al frente, con los ojos bien abiertos, buscando confundido la lógica de lo imposible. Esto es locura, gruñó. Carlos, nunca habías tenido esposa. Esto es una farsa. Pero la mujer no desaparecía. Avanzó lentamente, como atravesando la penumbra y el miedo, hasta detenerse frente a Carlos. Me llamo Mariana, dijo con voz muda que dolía. Me enterraron viva después del parto. No estaba muerta ni desaparecida. Me escondieron para silenciar la verdad de Lucía y de lo que realmente pasó esa noche fatal. Carlos quiso gritar, pero la garganta se le hizo piedra. El nudo volvió a apretar, pero esta vez trajo un sabor amargo que no recordaba. Culpa oscura y profunda. Mariana extendió la mano hacia Lucía, que por primera vez se levantó sin miedo y la tomó. Ella siempre fue tu sangre, no solo tu hija, sino la promesa que nadie quiso salvar. Alejandro dio un paso atrás, incrédulo, mientras Eduardo tragaba saliva. ¿Entonces qué?, preguntó casi sin voz Carlos. ¿Nos mintieron todo este tiempo? La mujer asintió, y justo en ese momento ocurrió algo que ninguno podía haber imaginado. Lucía empezó a emitir un sonido gutural extraño. No era un llanto ni una palabra. Era un aullido frío que rompía el silencio de la casa. Su cuerpo tembló, y de sus ojos brotó una luz roja, intensa, casi inhumana. Carlos retrocedió, la cara pálida, los músculos tensos. ¿Qué le pasa?, gritó. Mariana, con ojos llenos de tristeza, dijo al fin: no solo es tu hija. Lucía lleva en su sangre algo que nadie esperaba, algo oscuro y antiguo. Ella no nació humana del todo. Hay una sombra que la acompaña, un legado maldito que despertó ahora. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la luz de Lucía explotó en destellos rojos y negros que iluminaron toda la habitación. Eduardo gritó, cubriéndose el rostro. Alejandro y Carlos se acercaron de nuevo, pero la niña cambió. Su voz ya no era la misma. «Padre», dijo con una sonrisa torcida y unos ojos que quemaban, «tú creíste que todo era un error, pero yo siempre estuve aquí, esperando en las sombras, para reclamar todo lo que me pertenece». El silencio se hizo insoportable. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Mariana se derrumbó en un suspiro, casi un lamento. Esto no es solo una tragedia familiar, es una guerra que acaba de empezar. La tormenta afuera rugió como nunca, y la mansión, esa noche, dejó de ser un refugio para convertirse en una trampa donde la verdad ardía con un fuego desconocido. Y ahí, en medio de la oscuridad, la pregunta ardió en el aire pegajoso. ¿Quién de todos ellos era realmente la víctima? ¿Quién el verdugo? Y sobre todo, ¿qué clase de sombra había nacido con Lucía para cambiarlo todo para siempre? El rugido de la tormenta afuera se convirtió en un murmullo lejano, como si todo el mundo contuviera el aliento. Lucía estaba en pie, la luz roja aún brillando en sus ojos, como si detrás de ese fuego hubiera una fisura intentando romperse. Carlos sentía el pecho apretado, le dolía respirar. No sabía si correr, gritar o simplemente caer. Mariana, la mujer que aseguraba ser su esposa, la que supuestamente había sido enterrada viva, estaba ahí, delante de todos.
sosteniendo la mirada, como si su sola presencia. Pero entonces, un ruido sordo, como un latido pesado, atravesó el silencio. La figura fantasmal de Mariana empezó a temblar, y con un grito rasgante, entrecortado por el viento, comenzó a desvanecerse, hasta desaparecer en un suspiro helado. Carlos se quedó paralizado. «¿Qué fue eso?», murmuró, pero nadie tenía respuesta. El alivio apenas duró un segundo. De repente las luces tarpadearon y explotaron en chispas, y la puerta principal se abrió de golpe, azotando la pared con un estrépito brutal. Todos giraron, con el corazón volviendo a golpear como un tambor en el pecho. Del umbral apareció una mujer, no una aparición ni una sombra, sino real, pura carne y hueso, mojada por la lluvia, con los ojos grandes y aterrados. «Soy yo», dijo con la voz quebrada. «Mariana», gritó Carlos, casi sin creer, pero no era la mujer fantasma que todos habían visto. Esta Mariana temblaba de frío, apretando algo entre las manos. «Esta noche», comenzó a sollozar, «me escapé de un lugar del que nadie sale vivo, y tengo algo que cambiará todo. Lo que creen que saben está mal, muy mal». La tensión explotó en 1000 pedazos. «El verdadero secreto», dijo mientras abría con manos temblorosas un paquete, «no está en lo que Carlos hizo o dejó de hacer». Sacó un par de documentos amarillentos, con una firma que heló la sangre de todos. «Esto es un registro oficial, pruebas. No soy esposa de Carlos, soy su hermana». Un silencio absoluto se abalanzó sobre la habitación. Carlos sintió el mundo girar, sus piernas fallaron y cayó de rodillas. Su propia sangre, su hermana, frente a él, robada desde hace años, como él le había robado ¿a quién? Eduardo frunció el ceño y avanzó con rapidez, intentando arrebatar los papeles. «No mientas», escupió. «Esto es solo otra de sus mentiras». Pero ella señaló con firmeza otro sobre, más pequeño, y lo pasó a Carlos. «Aquí está la verdad que nadie quiere admitir. No murió tu esposa, Carlos. Nunca hubo un parto. Nunca hubo una niña llamada Lucía». La mandíbula de Carlos se desencajó hasta casi no poder respirar. Lucía alzó la mirada, desconcertada pero intensa. «No soy la hija de nadie», susurró con voz que temblaba y crecía a la vez. «Soy la hija de un pacto. No sangre de Carlos, sino de Eduardo. Él me usó, me creó para algo mucho peor». Eduardo palideció. Su sonrisa desapareció como un suspiro cortado. «Esto es ridículo», gritó. Pero nadie le creyó. Mariana, la hermana, tomó la palabra con dureza. «Lucía es parte de un experimento, un juego macabro entre nuestros padres y Eduardo. Yo fui la única que intentó detenerlo, y por eso desaparecí». Carlos no podía entender nada. Su mundo se deshacía como arena en sus manos. Lucía avanzó entonces con una mirada que ardía y congelaba a la vez. «¿Y sabes qué, padre? El verdadero monstruo no soy yo. Yo solo soy la consecuencia». Un suspiro emergió de todos, pero la casa tembló como si comprobase la verdad que acababa de deslizarse en la habitación. Y justo cuando creyeron que no podía caerse más lejos, un súbito estruendo sacudió el techo. Una trampilla se abrió en el suelo del despacho. De ella descendió una figura envuelta en sombras, que clavó su mirada en Carlos con ojos vacíos y vidriosos. «Carlos, creíste que eras el empleado negro, la víctima, el sobreviviente». La voz era metálica, inhumana. «Pero tú, más que nadie, eres el verdadero autor de toda esta locura». El aire se comprimió. Todos jadeaban, mientras esa silueta avanzaba, y con cada paso parecía devorar lo poco que quedaba de certezas entre ellos. La tormenta rugía, el girasol marchito temblaba al borde de caer, y el secreto más oscuro aún no había sido revelado. ¿Quién era realmente esa sombra? ¿Y qué hace en la casa de Carlos en ese preciso momento? La respuesta estaba por explotar. Pero nadie podía estar listo para lo que venía. El silencio se tragó la habitación entera, tan denso que parecía aplastar hasta el aire. La figura oscura avanzaba con pasos lentos, casi arrastrados,
y el brillo vidrioso de sus ojos penaba en la penumbra. Carlos se quedó paralizado. El sudor frío le resbalaba por la nuca, la garganta seca, el pecho apretado. El corazón le martillaba contra las costillas como si quisiera estallar. «¿Quién eres?», musitó con voz temblorosa. La silueta no respondió, solo se detuvo delante de él y de repente separó las sombras para revelar un rostro. De él mismo. Carlos tragó en seco y sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies. Era idéntico, la misma cara demacrada, el mismo brillo oscuro en los ojos. Pero ese no era Carlos. Eso tenía que ser imposible. La figura levantó una mano temblorosa y tocó el rostro de Carlos. El frío penetró hasta los huesos. El gemido ronco que salió de sus labios le heló la sangre. «No soy un fantasma», susurró la figura con voz quebrada. «Soy la verdad que te negaste a ver». Carlos retrocedió y tropezó con la mesa. Sus ojos querían lanzarle un grito, pero solo pudo soltar un jadeo seco. Eduardo detrás palideció y agarró las paredes para no caer. Alejandro miraba incrédulo, sin poder articular palabra. Lucía, que estaba en la puerta del despacho, se quedó quieta, con la luz roja aún bañando sus pupilas y el cuerpo tenso como un resorte. «¿Qué diablos es esto?», gritó Eduardo, su voz llena de miedo y rabia. Pero la sombra, que no era sombra, habló. «Soy Carlos. Soy la parte de ti que enterraste en la oscuridad, el pedazo podrido que vendió todo, hasta a su propia alma». Un temblor sacudió la casa. Las luces parpadearon una vez más. La tormenta rugía enloquecida afuera, como si la naturaleza misma quisiera despertarlos del espanto. Carlos retrocedió aún más, la voz rota. «No, no puede ser. Yo no». «Sí», interrumpió la voz. «Ese hombre que ves ahora es el verdadero yo, el que recuerda, el que perdió la cordura para sobrevivir y vendió a Lucía para salvarse». Un grito seco cortó el aire. Mariana, la mujer que juraban muerta y hermana de Carlos, apareció detrás de la sombra. Se arrodilló con las manos en la cabeza, temblando. «Es verdad», sollozó. «Él se fragmentó para vivir. Esta sombra es la parte oscura de tu padre, Carlos, la que cometió las traiciones que ves. No hay esposa, no hay pacto. Todo fue un delirio, una fractura mental para sobrellevar un pasado insoportable». Carlos miraba la sombra con ojos desorbitados. Su pulso latía tan fuerte que le dolían las sienes. ¿Yo hice todo esto?», balbuceó. «Sí, tú y nadie más», respondió la sombra con voz helada. «Lucía no es hija de nadie porque nunca naciste como padre. Tú te abandonaste. Dejaste que te destruyeran y por eso esta guerra interna. Esa niña es el reflejo de tu culpa y tu renuncia». Lucía se acercó lentamente, la luz roja de sus ojos parpadeando, como buscando algo entre las piezas caóticas de ese rompecabezas. «Gas», susurró. «Yo solo soy un fantasma en la mente de mi padre, un castigo sin cuerpo». Un golpe seco retumbó por toda la mansión. La trampilla por donde había bajado la sombra se cerró de golpe, y en ese instante la luz volvió con fuerza. Todos cayeron al suelo por el estruendo. Carlos se llevó las manos a la cabeza, la realidad desmoronándose frente a sus ojos. Mariana lloraba, temblando de miedo y alivio a la vez. Nada es real como creían. Esta casa, esta historia, fue construida sobre mentiras para proteger a un hombre roto. Eduardo, derrotado, se arrastró hacia la pared. «¿Qué vamos a hacer ahora?». Su voz era un hilo de desesperación. Carlos se levantó con dificultad, la mente explotando en 1000 fragmentos, y un pensamiento cortante le atravesó el alma. Si él era el verdadero monstruo, ¿qué significaba eso para Lucía, para Mariana, para todo lo que creían? ¿Era acaso todo un sueño perturbado que se tragó sus vidas? La pregunta más cruel, oscura y urgente quedó suspendida en el aire. ¿Quién era la verdadera víctima?
¿Y qué quedaba de Carlos cuando su propia sombra lo delataba sin piedad? La mansión tembló, y el girasol marchito cayó al suelo con un golpe seco. La tormenta afuera había enmudecido de repente. El silencio fue absoluto. Y entonces, una risa triste y quebrada comenzó a extenderse por los corredores. ¿Era ella, la sombra de Carlos, o era quizá la locura que todo estaba desencadenando? Nadie podía responder. Solo sabían que lo peor apenas comenzaba. La risa siguió retumbando por los pasillos, un sonido quebrado que pareció chocar contra las paredes hasta volverse eco sordo. Carlos se quedó inmóvil, con la espalda pegada al escritorio, el corazón atrapado en un ahogo de miedo y confusión. Entonces, de repente, un ruido pesado, como un golpe seco, salió desde el piso de arriba. Todo tembló. Miró hacia la escalera justo a tiempo para ver una figura oscura caer rodando, chocando contra el suelo con un golpe que le hizo dar un salto. Era Lucía. Caía sin control, sus ojos todavía brillando con esa luz roja que quemaba, la boca abierta en un grito ahogado que cortaba la respiración. El cuerpo temblaba, como si sus propios huesos quisieran romperse. Carlos corrió hacia ella y la sostuvo en brazos, sintiendo un frío punzante atravesarle la piel. «¡Lucía!», gritó, la garganta seca, la voz rota. «¿Qué te pasa?». Ella no respondía, pero algo dentro de ella se movía, algo que no era humano, que parecía rasgar desde adentro. Allí, en ese instante, un viento helado atravesó el despacho. Las luces parpadearon otra vez y se escuchó un crujido metálico detrás de ellos. Carlos se dio vuelta lento, y justo cuando giraba, la casa entera se oscureció de golpe. Todo se volvió un abismo negro, solo roto por un resplandor fantasmal que bajaba desde el techo, iluminando una silueta que nadie esperaba. Era Mariana, pero no la mujer frágil de antes, ni la hermana temblorosa que había aparecido. No, esta Mariana brillaba con una luz fría, su cuerpo levitaba, y sus ojos, huecos y vacíos, parecían absorber la poca luz que quedaba. «¿Mariana?», susurró Carlos temblando. «¿Eres tú?». La figura giró la cabeza despacio, y con una voz que era un suspiro helado, dijo: «No soy Mariana, soy el principio y el fin de todo». El culpable oculto, lo que esperaban ver pero nunca se atrevieron a nombrar. Carlos sintió que el aire le faltaba. La emoción le aplastaba el pecho, y la garganta se le cerraba como una trampa implacable. Y luego, sin aviso, desde la sombra surgió un grupo de figuras. Eran ellos, pero diferentes, más oscuros, distorsionados, con rostros que parecían reflejos distorsionados en un espejo roto. Uno de ellos se acercó a Lucía, tocándola con dedos largos y retorcidos. La niña despertó, su rostro cambió, la luz roja en sus ojos se convirtió en un fuego negro, y su voz, la voz ya no era suya. «Padre», dijo con un tono que retumbó como un trueno, «todo esto fue planeado. No soy solo víctima ni producto. Soy la creación, y ahora es mi turno de controlar la historia». Carlos apenas pudo sostenerla mientras esa voz atravesaba sus entrañas. Todos miraron a Mariana, que ahora se quitaba la máscara. De su piel comenzaron a salir hilos oscuros que se enredaban en las sombras, y lo que parecía su rostro se fue deformando, revelando a un hombre con una sonrisa cruel, el verdadero titiritero. «Yo soy el verdadero Eduardo», dijo con voz cavernosa, «el que manipuló cada pieza, el que sigue controlando incluso ahora». Carlos dio un paso atrás, con los brazos temblando, como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Pero qué? ¿No eres Eduardo?». Intentó razonar sin entender. El rostro cambió otra vez, y lo que había detrás de esa sonrisa era algo imposible. «Nunca fui él», susurró. «Soy la sombra del pasado, fragmentos de todos ustedes, mezclados en odio y control. Soy la verdadera oscuridad que nadie vio venir». El silencio fue tan intenso que dolía.
La tormenta afuera cayó, como si aguardara. Y entonces, sin aviso, Mariana y la extraña sombra se fundieron en una sola figura. Lucía se levantó, y en su mirada ya no había fuego, sino una calma terrible. No soy hija de nadie, porque en realidad soy todos nosotros, y ninguno. Un experimento, un recuerdo, un castigo vivo, y ahora la que lleva las cadenas del pasado. Carlos quedó paralizado, viendo cómo su mundo se deshacía de nuevo, una y otra vez. Pero justo cuando pensaban que el miedo había alcanzado su punto máximo, un grito rotundo se escuchó desde el sótano, un grito de mujer, distorsionado, lastimero, que atravesó la casa entera. Todos se quedaron mirando, temblando. La puerta del despacho se cerró de golpe, y una nueva voz surgió, profunda, temblorosa, que quebró el silencio. ¿Creyeron que esta historia se trataba solo de ellos? La luz volvió parpadeando y mostró, al otro lado, una figura emerge de las sombras. Era la madre de Carlos. No la enferma de tuberculosis, no la mujer frágil a la que todos pensaban conocer, sino alguien diferente, fuerte, con ojos que contenían siglos de secretos y un poder que nadie había imaginado. Soy la que comenzó todo, dijo con una calma escalofriante, y estoy aquí para reclamar lo que nunca perdí. El corazón de Carlos estalló contra sus costillas. La verdadera tormenta apenas había despertado. ¿Y si todo lo que creyeron era solo un juego menor? Comparado con lo que está por venir, el misterio acababa de explotar en 1000 pedazos. Y ahora sí, nadie sabía cómo seguir adelante. La habitación quedó suspendida en un silencio tan denso que parecía aplastar el aire mismo. Todos miraban fijamente a la mujer que decía ser la madre de Carlos, la que juraban enferma, débil, y ahora estaba allí, erguida, con ojos que escondían siglos de secretos enterrados. Carlos sintió cómo el pecho le oprimía, como si alguien le apretara el corazón en un puño sin piedad. El rostro se le puso blanco, y un temblor recorrió sus manos que querían aferrarse a algo, a lo que fuera. ¿Qué quieres decir con empecé todo?, preguntó la voz apenas un hilo rasgado. La mujer avanzó un paso, y la casa pareció un peso insoportable en ese segundo. No soy la víctima, tampoco la inocente. Soy la que inició esta cadena de engaños, la que hizo que todo se rompiera, dijo con calma gélida, como un cuchillo que se desliza lento y seguro. Hubo un murmullo asustado, un choque de respiraciones nerviosas que se cortaban en el aire. Pero entonces un crujido fuerte sacudió el suelo, como si la casa misma se partiera en dos. Todos miraron al suelo y de repente un fragmento del piso se levantó. De la oscuridad apareció una figura que dejó helados a todos, algo que jamás pensaron ver. Un hombre delgado, con la piel pálida y los ojos inyectados de rabia, que los observaba con una mezcla de furia y desesperación. Era Carlos, pero no el que tenían delante. Era un Carlos más joven, lleno de cicatrices invisibles y heridas abiertas. La mujer dio un paso atrás mientras ese joven Carlos levantaba la mano temblando hacia la que dijo ser su madre, la mujer con años de secretos. «¡Detente!», gritó con una voz que rebotó en las paredes. «No puedes seguir con esta mentira». El silencio fue aún más espeso. Entonces la mujer que aseguraba ser su madre mostró un brillo cruel en los ojos. «Porque no sabes toda la verdad, niño», le susurró. «No soy tu madre ni tampoco ella». La habitación se congeló, las miradas se cruzaron, y Carlos sintió el mundo dar vueltas violentas en su cabeza. Había algo terriblemente fuera de lugar. «¿Qué diablos quieres decir?», exigió tambaleándose, como si un golpe invisible lo derribara. Y entonces la mujer volvió a hablar, pero esta vez con una voz que retumbó como un trueno seco. «Somos todas mentiras construidas para ocultar quién es realmente Carlos. No hay madre ni hermana, no hay pacto ni hija oscura». Todos sintieron un escalofrío. «¿Qué entonces?», balbuceó Alejandro, incapaz de mantenerse firme. La mujer echó la cabeza atrás y soltó una risa amarga que rompió cualquier calma que quedara. «Fue un experimento.
una creación de mentes que usaron tu vida como un tablero. Lucía no es humana porque no existe, porque nunca existió. Ni tú eres quien crees. Carlos quiso gritar, pero las palabras se ahogaron en su garganta, congeladas por el terror más puro. Y justo en ese instante, la figura joven de Carlos se apartó de la pared, se acercó y con manos temblorosas le entregó a su yo adulto un sobre amarillo, viejo, lleno de polvo. Carlos lo abrió. Dentro había documentos oficiales, contratos firmados con nombres desconocidos, fechas que remontaban más atrás de lo que podía recordar, pruebas que lo enterraban vivo. Todo fue un montaje, susurró el joven Carlos. Fui un experimento para crear al empleado negro, más que un hombre, una marca, un producto. La carcajada se volvió un eco triste. Creíste ser dueño de tu destino, ¿no? Pero eres solo aquello que alguien más decidió que fueras. De repente, el joven Carlos se volvió hacia Lucía, que estaba paralizada, sin entender. Tú no eres hija de ninguno, dijo con un tono frío. Eres la última pieza, el híbrido final que sellaría ese experimento. Carlos sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La mujer que decía ser su madre desapareció en una nube de humo negro, y el joven Carlos también. Las luces titilaron y todo quedó en penumbras de nuevo. Solo quedó el eco de una verdad tan oscura que nadie estaba preparado para enfrentar. Y una pregunta persistía, venenosa, como un puñal clavado en el pecho. ¿Quién era él en realidad? ¿Un hombre o solo la creación de una mentira monstruosa? La tormenta afuera no rugía. Solo había un silencio terrible, como el antes de un último grito que nadie podría oír. La tormenta había cedido, pero en la mansión el aire parecía haberse congelado, pesado, denso. Carlos sostenía el sobre con las manos temblorosas. Cada palabra en esos documentos quemaba como hierro al rojo vivo. Miró a Lucía. Ella seguía ahí, quieta, con esa luz roja que ya no se apagaba, como si fuera un fuego vivo crepitando bajo su piel. ¿Qué clase de maldición cargaba aquella niña? El silencio de la casa era tan profundo que hasta la propia respiración parecía un grito atrapado. Todos esperaban una respuesta, pero no había nada más que sacudidas de miedo y confusión. De repente, un crujido bajito, un sonido casi humano, pero roto, como un susurro venido de las sombras. Todos voltearon hacia la puerta del sótano, que lentamente empezó a abrirse, chirriando como si protestara por despertar. Carlos sintió que el corazón se le apretaba tanto que casi no podía respirar. ¿Quién está ahí?, preguntó, la voz apenas un hilo, y entonces desde el sótano emergió una figura. No caminó, flotó. Su rostro estaba cubierto por una capucha que boteaba sombras negras, como si viniera desde el fondo del infierno. La figura levantó una mano huesuda y con un movimiento lento y cruel apartó la tela que cubría su cara. El silencio explotó con un grito ahogado, y el rostro que apareció no era otro que el reflejo perfecto de Carlos. Los ojos sin vida, la piel más pálida que la muerte misma. Y en su boca, torcida por una sonrisa torcida, se asomó una cicatriz que Carlos nunca tuvo, pero que reconoció al instante. ¿Qué diablos es esto?, jadeó Alejandro, retrocediendo con la respiración entrecortada. Yo, dijo la sombra con una voz que helaba la sangre. Yo soy el verdadero Carlos Ramírez. Un temblor recorrió la habitación. Carlos sintió que todo se desmoronaba. Imposible, yo soy yo, tartamudeó, pero la figura lo miró con odio, como si lo suplicara a la vez que lo culpaba. No eres tú, susurró la sombra. Tú eres la mentira. Eduardo palideció. Esto es una locura, una pesadilla. Te juro que esto no tiene sentido. Pero la sombra siguió hablando, y cada palabra era un cuchillo más profundo. Todo lo que creíste, todo lo que defendiste fue solo un disfraz. Yo fui sepultado cuando tú decidiste huir. Vendiste no solo a tu hija, sino a ti mismo. Y esa rendición abrió la puerta a la oscuridad que ahora camina libre.
Lucía dio un paso adelante, sus ojos ardiendo en rojo intenso. «Entonces tú eres la traición real», dijo con voz dura. «El abandono, la herida que nunca cicatrizó». Carlos cayó de rodillas. El miedo y la culpa lo ahogaban. Pero en ese instante, la sombra levantó la mano y una ráfaga de aire helado sacudió la habitación. «Soy el verdadero dueño de esta historia», dijo, «y ahora ha llegado la hora de reclamarlo todo». Cuando la sombra extendió sus dedos, un puñado de ceniza oscura empezó a girar en el aire, y de repente, la figura de Carlos adulto empezó a disolverse, desvaneciéndose en humo, para luego salir disparado hacia Lucía. Pero justo cuando todo parecía perdido, un grito desgarrador salió de la boca de Mariana, la que dijeron hermana, la que dijeron esposa y sombra. «¡No!», gritó, y de repente saltó al medio de la tormenta de humo. Cerró los ojos con fuerza, y de su boca brotó una luz cálida, dorada, que cortó el aire negro con un destello cegador. El silencio fue absoluto. La sombra frenó su avance y retrocedió, sus formas temblando, luchando contra esa luz que no podía soportar. Entonces, la figura que se había desvanecido de Carlos adulto reapareció, pero esta vez no era humo ni sombra. Era un niño que lloraba, temblando, con ojos que reflejaban todo el dolor de un hombre roto y perdido en sí mismo. Todos quedaron helados, sin aliento. Mariana abrió los ojos, y por primera vez en la noche, su rostro mostró algo parecido a esperanza. «No es el final», susurró. «No mientras quede algo de amor, algo que pueda despertar al niño que nos olvidamos». Pero esa calma duró apenas un instante. Un ruido seco resonó arriba, como una pistola disparada. Eduardo cayó de rodillas, agarrándose el pecho, con una expresión de terror absoluto. Carlos miró hacia las escaleras justo a tiempo para ver caer a Alejandro, con un hilo de sangre brotando de la boca. Y justo cuando intentaba moverse hacia él, la luz explotó de nuevo, dejando en penumbras totales el gran salón. Entonces, en oscuridad, una voz ronca y desconocida rugió. «¡Esto recién empieza!». La mansión vibró como nunca antes. Y en ese instante, Carlos supo que la última mentira, la más cruel y devastadora, aún estaba oculta. Porque esa voz no era la suya. No era la sombra, ni la tormenta. Era algo completamente diferente. Algo que llevaría su mundo, y todo lo que creía saber, a una destrucción total. El juego acababa de cambiar, y ahora no había lugar seguro ni verdad intacta, solo un monstruo esperando a salir. La mansión temblaba, como si el peso de todas esas mentiras acumuladas fuera a derribarla en cualquier momento. Carlos estaba de pie en medio del salón, el sobre en la mano temblando como si le quemara, mientras la sombra que decía ser el verdadero Carlos lo miraba fijamente, retándolo a destrozar todo lo que había construido. Lucía estaba a su lado, con los ojos tan rojos que parecían brasas vivas. Pero algo había cambiado. Ya no era solo miedo lo que brillaba en su mirada. Era fuerza, fuerza salvaje y peligrosa. La niña que solo quería una florería era un fuego que nadie podía apagar. De repente, una ráfaga de viento frío recorrió el lugar. Mariana, la mujer que parecía la esperanza en medio de ese caos, soltó un grito ahogado y corrió hacia Carlos, cerrando los ojos con fuerza. De sus manos brotó una luz cálida, dorada, que parecía arrancar sombras del aire. «Esto no termina aquí», gritó con una urgencia que hizo callar toda tormenta. La sombra se estremeció, como si tocara un límite invisible, y retrocedió, fundiéndose poco a poco en el aire oscuro. El sonido del mundo volviendo a respirar era casi un milagro. Carlos sintió que su pecho explotaba de alivio y desesperación a la vez. Había perdido demasiado, pero había algo, un hilo finísimo, que aún lo sostenía. Lucía se tomó de la mano de Carlos. Sus ojos, aunque todavía brillaban con ese rojo inquietante, parecían buscar perdón, un pacto silencioso. ¿Qué somos nosotros?», preguntó con voz apenas audible. Carlos apretó los labios y la miró, con ese nudo en la garganta que no le permitía hablar. «Lo que queramos ser», contestó, con la voz rota.
Empezar de nuevo. El silencio cayó. La lluvia había parado. Afuera, una calma inquietante. La casona ya no era solo una cárcel, sino un terreno abierto. Cargado de secretos, sí, pero también de posibilidades. Eduardo, tirado en una esquina, jadeaba y miraba a Carlos con odio y miedo mezclados. Sabía que el poder se le escapaba entre los dedos, y quizás, por primera vez, sintió el peso de la derrota. Alejandro, herido pero vivo, respiraba con dificultad. La familia rota, deshecha, pero todavía con pedazos intactos que podían sanarse. El girasol marchito, la flor caída al suelo, comenzó a dar un pequeño brote verde, una sombra de vida que insistía en no morir. Carlos sintió que ese pequeño brote era quizás la única verdad de todo este infierno, que tenían que cuidar esa chispa porque sin ella no quedaba nada. La luz se hacía fuerte. De repente todos se quedaron quietos, con el corazón en la boca, porque afuera, entre los árboles y la noche, algo se movía, algo que no estaba solo, algo que esperaba su momento para volver a jugar, y aunque el ruido del mundo volvía a rugir, dentro de esa casa quedaba una pregunta que arañaba las paredes. ¿Quién en verdad era el monstruo? ¿Y quién la víctima? Pero sobre todo, ¿quién iba a sobrevivir a la tormenta que ya no parecía tener fin? Así, con la duda clavada, la historia se cerraba, por ahora. ¡Hey! Espera un momento. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte ni un solo detalle de lo que viene. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que aplasta ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y que más gente pueda oír esta historia. No esperes ni un segundo más para inundar los comentarios con tus reacciones, teorías y lo que sea que sientas ahora mismo. Y no te olvides, comparte este video al instante, con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Solo los verdaderos fans saben lo importante que es apoyar el canal con estas acciones. ¿Estás listo? ¡Vamos!